¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos. Más o menos sé que estaréis ubicados, sabéis más o menos lo que habéis venido a escuchar en esta charla que va a comenzar en este momento. Estamos muy acostumbrados a escuchar hablar del dato, del Big Data de una forma muy abstracta. Creemos que es uno de los elementos más importantes en el desarrollo del fútbol y del deporte actual. Entonces, hoy aquí lo que vamos a intentar es poner claridad e ideas un poquito más concretas a todo lo que actualmente está demandando la industria y probablemente con nuestros invitados también lo que el día de mañana el dato nos va a deparar. Estamos en la charla de BeSoccer, el fútbol hecho estadística y la estadística hecha herramienta, porque es vital poder poner tecnología a ese uso del dato. Lo estábamos hablando antes con Manu, con Quique y con Pablo. En muchos entornos en los que hablamos del dato es muy común escuchar esa típica frase de es que si hablamos solo de estadísticas se pierde la esencia, ¿no? Y esto lo hemos escuchado mil y una veces y precisamente lo que queremos hacer hoy es romper ese mito y hablar del dato como un complemento de lujo que va a potenciar todo lo que está por venir. Estamos con Pablo Ortiz, director de negocio del Baskonia, del Alavés y también de un equipo de Croacia. Estamos con Manu Heredia, fundador de BeSoccer, y con Quique Salvatierra, que es el director de BeSoccer Pro, que además tengo la suerte también de ser usuaria de la herramienta gracias a YouFirst. Vamos a intentar dialogar, vamos a intentar que sea una charla incluso a modo de debate para que saquéis las mayores ideas posibles. Antes de empezar, quiero que Manu, de una forma breve, nos cuente por qué estamos aquí, el porqué de BeSoccer y el porqué de BeSoccer Pro. ¿Cómo nace esta idea, Manu? Bueno, la principal preocupación que tenía yo en un principio era pues ordenar un poco todo lo que estaba en torno al fútbol amateur. Y entonces de ahí nació un poco la idea de BeSoccer. En un principio se llamaba Resultados de Fútbol y lo que hice fue, como no había cobertura de las ligas por debajo de la segunda división, pues lo que hice hacerlo de manera colaborativa. Entonces eran los usuarios los que metían los resultados y los que aportaban, digamos, toda esa información al proyecto. Y poco a poco esa idea inicial fue germinando y fue creciendo. Y de ahí, pues al final, eso nos llevó a la internacionalización. Y de la internacionalización nos fuimos a un proyecto que es el que tenemos ahora mismo como en mente, que es el ser líderes de información de fútbol a nivel mundial. Entonces lo que se trata es, de la misma manera que Google agrega páginas, pues nosotros agregamos todos los datos de fútbol. Entonces lo que tratamos de hacer es dar cobertura a todo tipo de información de fútbol que haya en Internet. Y ahora mismo pues cubrimos prácticamente el 95% de la información factual que hay en Internet acerca de fútbol. Entonces un poco por lo que nació eso, y ahora pues estamos intentando convertir, digamos, ese tratamiento del dato en una ventaja competitiva para los profesionales del fútbol. Precisamente quería que Manu contase este inicio porque nace de una necesidad de intentar tener aunado, unificado en la misma plataforma toda la información a nivel de resultados. De esa necesidad se crea Resultados Fútbol, que luego es BeSoccer, y de más necesidades que van surgiendo es cuando podemos empezar a hablar de BeSoccer Pro. Para los que no conozcáis, BeSoccer Pro probablemente sea una de las herramientas más potentes a nivel mundial, como CRM, como gestor de estadística, como lugar de búsqueda unificada. Es una una herramienta muy completa, pero quiero que nos cuentes, Quique, no solo utilidades, sino en esencia de qué trata BeSoccer Pro, sino también cómo surge y qué necesidades detectasteis. Gracias, Sara. Bueno, y gracias a todos por estar aquí. Pues, hombre, BeSoccer Pro sale principalmente de la necesidad y de ayudar a los profesionales del fútbol, sobre todo a ahorrar tiempo, ¿no? Una cosa que nos dimos, y teniendo en cuenta la cantidad de datos de los que disponíamos, era de que los profesionales en distintos ámbitos perdían mucho tiempo rellenando Excel, minutajes, etcétera, y ahí veíamos que la tecnología podía aportar muchísima ayuda para que realmente el profesional del fútbol, ya sea el scout, incluso los medios de comunicación del club, como ahora podremos tratar, dedicasen la mayor parte de su tiempo a hacer el trabajo que les hace ser profesionales de él, ¿no? Para lo que se han especializado, ¿no? Entonces, esa ayuda de la tecnología es lo que intentamos apoyarnos, o en lo que se intenta convertir la herramienta de BeSoccer Pro, que es verdad que nace pues para ayudar a direcciones deportivas o a la dirección general de los clubes, pues con información a la hora de la toma de decisiones o de tener más información sobre jugadores, competiciones y todo lo que rodea el mundo del fútbol, pero también se amplía el espectro para intentar llevar el dato y transformar el dato y llevar esa tecnología a cualquier ámbito de los profesionales que rodean el fútbol, ya sean medios de comunicación, ya sean scouts independientes o ya sea una herramienta propia de club que también
permita unificar todo en una herramienta, que es otra cosa que detectamos, que muchas veces los clubes, y eso ahora quizá lo pueda explicar un poco mejor hasta Pablo, tienen multitud de herramientas o multitud de proveedores de datos que al final tienen que ir intentando juntarlas de distintas maneras. Entonces, una de las cosas que también intentamos con BeSoccer Pro es que todo esté en una sola herramienta, y eso también es eficiencia en el tiempo de trabajo. Uno de vuestros puntos diferenciales es que BeSoccer también mejora y crece a raíz de todas las propuestas que sus clientes le van proponiendo. Y precisamente para conocer este enfoque, que realmente es el que igual más se acerca a la realidad actual de la industria, de una forma directa, con un vínculo directo a varios clubes diferentes. ¿Tú cómo describirías la función que una herramienta como esta puede aportar, aparte de reducir tiempos, que creo que eso ya lo hemos comentado? Bueno, a mí me toca dar un poco la visión del cliente, ¿no? Y desde esa visión puedo decir que estos señores tienen todo el fútbol. O sea, todo el fútbol significa todos los jugadores, todas las ligas, todo lo que han hecho, todo lo que no han hecho. Y eso, desde el punto de vista de alguien que se dedica a observar y a contratar y vender y comprar jugadores, es una herramienta muy valiosa. Y a mí me encanta que mi director deportivo tenga esa herramienta. O por lo menos que no la tenga todo el mundo menos él. Bueno, porque si la información la tiene todo el mundo menos él, pues estaríamos en desventaja. Y eso está muy bien. Y es un producto... Yo, como dirección deportiva, no entro a evaluarlo porque no tengo ni idea. Mi gente está muy contenta. Pero sí es verdad que esa realidad tiene hay otra parte detrás del espejo, que es que estos señores, aparte de tener todo el fútbol, tienen una buena parte de todos los aficionados al fútbol. Y eso sí me interesa. Y además, esos aficionados al fútbol, ellos saben qué cosas ven, qué equipos siguen, qué equipos no siguen, dónde están, a qué hora entran, a qué hora salen. Y eso, para los que estamos en el mundo del negocio del fútbol, es un activo muy interesante, porque yo puedo saber quién sigue a la vez, dónde están los que siguen a la vez, quién me sigue de segundo equipo, quién me sigue pero me mira poco y mira antes a 10 más. O sea, hay todo un big data, ¿no?, alrededor de todo esto, que para sacarle partido como generación de negocio, y es la parte que yo puedo hablar en primera persona porque es la que trabajo, es una herramienta fantástica. Y ellos tienen todo el fútbol desde la parte de vista del juego, todos los jugadores, todos los entrenadores, todos los equipos, todas las ligas, y tienen también una buena parte de todos los aficionados al fútbol. Y este es el dato que para mí en mi trabajo es más valioso. Hoy por hoy no se trata de saber mucho, se trata de saber dónde buscar, reducir tiempos en todos los procedimientos de extracción de información. Precisamente aunar todo en una herramienta es una de las claves que hace que todo esto pueda llevarse a cabo. Pero mira, ayer citaban a Johan Cruyff y decían que el fútbol es un deporte de errores, que se va reproduciendo a base de errores. Hoy por hoy cada vez más gente dentro de los clubes trabaja para que se cometan los mínimos errores posibles, y precisamente con BeSoccer Pro y contextualizando los datos conseguís contextualizar y minimizar riesgos en la toma de decisiones. En ese sentido trabajáis también, ¿no? Sí, al final, bueno, yo creo que en el fútbol y en casi cualquier sitio, ¿no?, todo se trata de minimizar errores y que todo vaya lo más fluido posible, ¿no? Voy a hablar directamente de casos prácticos, que no se puede mostrar la herramienta, pero invito a todo el que quiera conocerla, que podemos presentarle una demo cuando quieran. Un caso práctico, por ejemplo, en el que se puede tardar, o cualquier dirección deportiva o cualquiera que nos prestemos aquí ahora mismo a investigar, por ejemplo, pues cuántos jugadores nacidos a partir de 2004 en la pasada jornada han tenido minutos en todas las ligas de Europa. Para hacer eso, de manera arcaica, como se ha podido hacer hasta ahora, habría que revisar acta a acta de cada partido con los años de nacimiento de los jugadores e ir anotando y rellenando en un Excel, ¿no? Eso, por ejemplo, hoy en día, con la tecnología y con la base de datos que, por ejemplo, pues nosotros tenemos, pues con 2 filtros puedo generar los jugadores nacidos a partir de 2004 que han tenido minutos en la última jornada. Ya sea la última jornada, en el último mes o en lo que va de temporada. Es decir, se pueden controlar todo tipo de situaciones aprovechando la base de datos para ahorrar todo ese tiempo que habías invertido, pues que te puede permitir, pues ya según tu labor, ver un partido más del jugador, informarte mejor de cualquier otro aspecto extradeportivo, que cada vez es más importante incluso a la hora de tomar decisiones. Entonces, esa es la pata que además también puede ayudar mucho la tecnología. Y luego, pues a la hora de elaborar cualquier informe, de mostrar información, hoy en día, con la cantidad de datos que se extraen de partidos y de jugadores, que es una auténtica locura, hay por ahí entrevistas de todo tipo que hablan de millones de datos y salvajadas que se recogen, es verdad. Aquí también hay una parte importante que es contextualizar los datos
y saber llevárselos a cada tipo de persona que los va a leer. Es decir, hay profesionales de datos que van a saber leer ciertas estadísticas o ciertas gráficas de manera más sencilla, pero tú también tienes que entender que a lo mejor hay directivos que toman luego las decisiones muchas veces, por mucho que el director deportivo diga, que tienen también que entender la información que le das, ¿no? Entonces tienes que ampliar ese abanico de visualizaciones, etcétera, que por ejemplo una herramienta como la nuestra también lo ofrece. Es decir, se generan gráficas automáticas, que en ese sentido, bueno, Sara por ejemplo también lo sabe, que hoy en día mucha gente sabe generar gráficas, pero es un tiempo que se invierte y que, bueno, pues si te lo dan automatizado, pues eso que también que puedes ahorrar para generar más trabajo, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología y herramientas de este tipo son cada vez más fundamentales a nivel de club. Ayer justo la enseñábamos a un medio de comunicación por el interés que también puede suscitar para ellos, pues a la hora de detectar efemérides o situaciones que se van a dar a nivel estadístico. Ayer, por ejemplo, con los 200 goles de Benzema que marca en Primera División, que le hacían falta un doblete, pero bueno, cualquier tipo de estadística se puede detectar rápidamente, pues para sacar un dato viral, pues si, con un filtro puedes saber, oye, si yo he marcado un doblete Benzema, un hat-trick de Asensio, pues es el segundo hat-trick de Asensio en que hace en su carrera, el primero a nivel de club, el otro lo hizo con la sub-21, pues eso estaba con Manu viendo el partido y lo miré rápidamente en la herramienta. Entonces esa facilidad, ya pensando en medios incluso, para lanzar un tuit viral, una imagen viral, eso ahora mismo hoy en día también tiene mucho valor y es un tiempo que se ahorra, que a nivel de redes sociales, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Entonces, esas patas de la herramienta, y aprovecho una frase de Manu que se la robo, y es que las máquinas hagan el trabajo de las máquinas y los humanos hagan el trabajo de los humanos, ¿no? Entonces, si podemos aprovecharnos de todo lo que nos puede dar la tecnología en ese sentido, pues lo único que va a hacer es facilitarnos y mejorar nuestro trabajo y nuestra toma de decisiones. Sí, además de eso, yo una cosa que considero muy importante y que siempre he estado un poco obsesionado con eso, y es verdad que Quique lo ha llevado a rajatabla, es el tema de la contextualización del dato. Al final nos inundan de información y al final si a ti te dan un informe de 20 páginas y eres director deportivo y tienes que el lunes analizarte esas 20 páginas, no sabes por dónde cogerlo. Seguramente porque ni tú has creado ese dato, ni tampoco tienes tiempo para analizar eso. Entonces, una cosa muy importante que hemos estado haciendo es intentar, o bueno, la obsesión que yo tenía desde que empecé, como he dicho, era, digamos, darle cobertura a todo tipo de categorías y después fue intentar poner todo en contexto y poder comparar pues un jugador de la primera división de Armenia con un jugador de la primera división de Italia o de Tanzania. Me daba igual de dónde fuera, lo que quería es crear algún tipo de estadística avanzada que me permitiera equilibrar cómo de buenos son esos jugadores o cómo se pueden adaptar. Entonces pues hemos hecho diferentes algoritmos que lo que nos permiten es pues darle rating a los jugadores, darle un porcentaje de calidad en una posición, medir la adaptabilidad de un jugador a un determinado equipo, y eso es verdad que lo que hace es que con los filtros que ha comentado Quique nos permita, pues de alguna manera, pues afinar muchísimo las búsquedas para las direcciones deportivas. Y después otro tema muy importante que también no se tiene en cuenta es el tema de eso, de que no es igual de importante si tú marcas el 3-0 en un partido que en el minuto 70 que si marcas el 2-1 en el minuto 89. Entonces al final, pues ese tipo de datos que están detrás de la estadística y que si lo pones en contexto, pues te dan que, por ejemplo, a lo mejor un jugador como Jovic en su momento metió muchísimos goles, pero muchos de los goles fueron para completar goleadas. Entonces ese tipo de datos son interesantes de cara a los clubes y de cara a poner un poco en contexto todo este tema de los datos que al final te puedes poner a bucear y no terminar. Bueno, siempre que hablemos de datos vais a escuchar la palabra contextualizar 1000 veces y es necesaria. A nivel formativo hablamos de contextualizar, de traducir, de intentar hablar todos el mismo idioma para intentar entender todos en una misma vía de entendimiento, evidentemente, esa estadística. Y a nivel divulgativo también hablamos de culturizar en torno al dato. ¿Qué quiero decir con esto? El dato nunca va a ser la panacea y así lo tratan ellos, con ese respeto, pero el dato es el complemento idóneo para potenciar cualquier vía de negocio a nivel de fútbol y en ello trabajan, en que esa contextualización no solo es tener la tecnología, es aplicar esa contextualización que es su conocimiento. Y hablando de hablar el mismo idioma, estamos viendo la parte más técnica de la herramienta, pero nos vamos a la parte más táctica, nos vamos al club. Realmente hablar el mismo idioma que ellos ahorra también mucho tiempo. ¿Cómo lo vivís vosotros esa comunicación con la aplicación? Bueno, la parte técnica, ellos cada día hay más especialistas, o sea, hay analistas de datos, especialistas que hablan exactamente el mismo idioma que hablan ellos. Es verdad que cuando las decisiones se van elevando a gente menos técnica, pues evidentemente hay que ir contando las cosas un poco de otra manera,
pero es algo donde Bisoccer se mueve de forma muy natural y está muy acostumbrado a hacerlo, y es un camino que han ido aprendiendo a base de trabajarlo, y cuando llega información a gente no técnica, pues evidentemente viene para que la podamos entender, ¿no? Y para que podamos sacar ya las conclusiones que se tengan que tomar. Ahí hemos vivido un cambio, yo creo, bastante claro en los últimos años. Tú cuando hablabas a un jugador del tema de los datos hace 7, 8 años, lo normal es que pusiera un gesto un poco raro. Y a día de hoy el jugador demanda saber sus estadísticas en muchas vías distintas para mejorar, para detectar debilidades o fortalezas, e incluso a la hora de crear contenido. Has tratado este asunto y creo que es vital. ¿Cómo generáis contenido vosotros? Sí, o sea, a nivel jugadores, esas dos patas, ¿no? Y incluso ahora más reciente, informes, bueno, tú como agencia además lo tienes más a primera mano, que los jugadores cada vez se interesan más en el dato para apoyar sus decisiones de cambios de club o renovaciones. Ahí tenemos De Bruyne, creo que Bellerín a la hora de llegar al Betis también hace un estudio de este tipo. Es algo que, por ejemplo, nosotros también elaboramos, y creemos que es parte de la evolución de la industria del dato, que los jugadores se involucren y aprovechen todos los datos que tienen a su disposición. Y luego a nivel de marca y de redes, pues que un jugador pueda tener gráficas con los datos que le aporta positivamente a su equipo, a ellos mismos les encanta. Es decir, su Instagram o su Twitter creo que están llenos de imágenes de este tipo, que hay agencias que es verdad que están tratando mucho mejor o que se están volcando mucho más en ese aspecto, y yo creo que los propios jugadores lo agradecen. Que a lo mejor en ese feedback con ellos lo notarás un poco más, ¿no? Pero sobre todo incluso veo más destacable esa otra pata de que los jugadores quieran interesarse por sus datos, ¿no? Es algo que hemos visto a lo mejor en otros deportes americanos, que son muy obsesivos con los datos, con revisualizar sus partidos, etcétera. En el fútbol hay algunos jugadores que sí son dados a visualizar al rival o a jugadores con los que se van a enfrentar, pero creo que todavía no está tan culturizado esa parte. Pero yo creo que está empezando a despertar esa curiosidad, porque al final la toma de decisiones, hay mucho en juego. Hay dinero, hay jugadores que según acierten o no con el cambio de equipo se están jugando estar en el próximo Mundial, ser internacional o no con sus selecciones. Es decir, ese aspecto de ese hambre competitiva, quieren apoyarlo con datos para tomar una mejor decisión, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, y que además refuerza todo el uso del dato, que para mí, que trabajo a diario con ellos y veo la contextualización y el uso que se le puede dar y las lecturas que se pueden sacar simplemente viendo una gráfica de dispersión, por ejemplo, pues creo que es muy útil para todos los profesionales del fútbol. Y siguiendo un poco en el hilo de lo que ha comentado antes Pablo, de que no solo somos una base de datos, sino que al final somos la segunda aplicación de fútbol a nivel mundial. Nosotros, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos ahora mismo unas 7.000 millones de impresiones al mes. En un día de partido... Repite el dato que marea. 7.000 millones de impresiones. O sea, eso yo alguna vez lo he dicho. Mes. Y al final eso es tener, pues a lo mejor 8 o 9 veces el tráfico que a lo mejor tiene marca. Entonces muchas veces cuando estoy hablando con alguien que no sabe contextualizar ese dato, pues a lo mejor le doy ese dato y ya se ubica mucho más. Entonces eso, traducido a lo mejor a algo que es verdad que no es muy difícil calcular en un día de partido en un Real Madrid-Barcelona, por ejemplo, nos da que llegamos a tener 110.000 peticiones por segundo, tanto para nuestra aplicación como para la gente a la que le proveemos de datos, porque somos proveedores de datos de muchísimos medios de comunicación. ¿Eso qué es lo que nos permite? Eso nos permite, pues, tener, digamos, muchísima información de cómo actúa el usuario. Y eso, traducido a lo que hemos hablado por ejemplo, el tema de los jugadores, pues ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, en un tema de reputación. Nosotros sabemos cada jugador qué reputación tiene en cada país del mundo. Y no solo en cada país, sino en cada ciudad. Entonces, eso de cara a que un jugador o un equipo tenga que tomar una decisión, pues es algo muy importante. Como cuando vienen a lo mejor, por ejemplo, jugadores japoneses, coreanos, y venían hace 10 años a la Liga Española y se veía que había un boom en esos mercados. Pues ese tipo de información es súper interesante. Nosotros, a través de todo ese tráfico, lo que podemos hacer es tener todo ese conocimiento o esa sabiduría popular de qué es lo más visitado en cada país y qué es lo más usado. Y eso también retroalimenta a que a nivel de uso nos permite, pues, personalizar muchísimo la información que le damos al usuario. Porque no es lo mismo tener un orden de ligas en Tanzania
que tenerlo en Italia o que tenerlo en España. Entonces todo eso lo hacemos en base a esos datos. Una de las formas más rápidas o más sencillas de retener información es intentar poner ejemplos o intentar hacer comparaciones. Entonces, y con la siguiente introducción voy a intentar aunar la visión de agencia de representación, por ejemplo, en la que yo trabajo, que es YouFirst, y en la que trabajamos con BeSoccer Pro, e intentar acercarnos al punto de vista de un club. El dato es una herramienta muy justa. O sea, el dato es una herramienta que te va a ayudar a potenciar a aquellos jugadores que, por el motivo que sea, igual no tienen la presencia o la imagen en medios que pueden tener otros por motivos más que evidentes. Porque el jugador es el jugador y sus circunstancias, las veces que genere noticias en la red y cómo trabaje con sus redes sociales. Para que os hagáis una idea, sabemos que Oblak es un grandísimo portero, pero es que hasta ahora medíamos el éxito de las paradas por cantidad de goles recibidos. Eso es una barbaridad, porque qué defensa tiene, cómo ha trabajado. Ahora medimos la calidad del portero por la dificultad de las paradas que ha podido acometer o no. Y en ese sentido, el año pasado hicimos un estudio y tras Oblak, el segundo mejor portero, evaluando la complejidad de sus paradas, ángulo de remate, potencia de remate, velocidad, cuántos jugadores tenía delante. El segundo es Sergio Herrera, portero. Entonces, claro, de los Osasuna, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el dato es una herramienta justa que nos ayuda también a evaluar de forma mucho más equilibrada cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y a la hora de poner ejemplos claros, un club cuando va a mover a un jugador, va a vender a un jugador, va a intentar hacer, evidentemente, un negocio, porque evidentemente somos empresas, ir con esta información aporta un argumento de valor que creo que puede ser definitorio en una negociación. Bueno, no tienes que ir con él porque el de enfrente ya lo tiene el dato porque también lo ha contratado a ellos, con lo cual aquí pues, pasa muchas veces cuando la información es tan amplia, es más caro no estar en el sistema que estar, ¿no? A mí sí me gustaría, en lo que decía Manu, ¿no? de la fanbase, 7.000 millones de impresiones al mes, es una monstruosidad. Nosotros estamos incorporando campañas de publicidad en BeSoccer a nuestros patrocinadores, con la clara intención, pues si un patrocinador está en un equipo de fútbol, significa que le interesa el territorio de fútbol, que le interesa la zona geográfica donde estoy, que le interesa una serie de cosas que yo puedo darle a través de BeSoccer. Por ejemplo, tengo patrocinadores que les meto una campaña online y atacamos a aficionados que son del Alavés, o que no son del Alavés pero que están en el territorio, o que son aficionados que me siguen de forma secundaria. Es decir, la capacidad de segmentación que me da y la intensidad que le puedo dar a esa campaña, puedo elegir como mucho salir una vez al día en su aplicación, o salir muchas veces, o trabajar. En fin, me da unas posibilidades de complementar mis activos como club a mis patrocinadores o campañas propias. Por ejemplo, típicamente nosotros a nuestros aficionados ya los contactamos por redes sociales, pero sí me interesan la gente que está en mi territorio, que no es mi aficionado, que no me sigue, que no sigue a la vez, que sigue a otros equipos. Y esa gente me interesa para hacerle promociones de mi tienda, de merchant, de ropa casual, de otros productos que le puede interesar a un aficionado al fútbol, y a ese aficionado al que yo no tengo acceso por mis propios medios, y de forma indirecta y segmentada puedo hacerlo. Nosotros estamos empezando a trabajar, ya os voy avisando, media docena de propuestas a clientes activas con campañas de BeSoccer para ampliar un poco el mensaje y complementar los activos que nosotros tenemos, y creo que va a ser un vehículo de trabajo muy intenso para nosotros y para el resto de clubes en el futuro. Estabas hablando de potenciar los activos. Evidentemente, para vosotros son vuestros jugadores el rendimiento de una plantilla entera. Como agencia, exactamente lo mismo, potenciar el nivel y el valor también de mercado de nuestros activos. ¿Y cómo enfocáis el desarrollo de la herramienta precisamente en estas vías? Porque está claro que empezasteis, entre comillas, trabajando para clubes, pero dais servicio a agencias, ya dais servicio a medios de comunicación. ¿Qué es lo que hace diversificar? ¿Las necesidades del resto o es una idea propia de BeSoccer? A ver, el equipo de BeSoccer Pro, la verdad que es un Frankenstein a nivel de especializaciones. Es decir, yo soy de formación periodista, aunque luego hemos ido evolucionando y formándonos un poco más, pero allí tenemos de todo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el hecho de que yo venga de formación periodista y me inquiete mucho ese tema ayuda a que pueda enfocar la herramienta mucho mejor a los medios de comunicación, ¿no? El hecho de que tengamos perfiles de gente que ha trabajado en agencias, pues me permite, y ya trabajar con agencias más aún, enfocar la herramienta a agencias, ¿no? Y el hecho incluso de tengo hasta jugadores en activo en tercera división o en tercera ref o en segunda ref que están trabajando con nosotros como analistas, ¿no? Y eso también pues me da esa duplicidad de mente o de forma de pensar
que puede aportarle tanto a un club o como incluso a los propios jugadores. Entonces, bueno, dentro de ese Frankenstein que llamamos un poco entre comillas y de forma graciosa, creo que nos aportan multitud de puntos de vista que le vienen muy bien a herramientas de este tipo precisamente para eso. Y luego, un hecho muy importante, al menos que yo desde dentro valoro mucho, es que Bisoccer sea una empresa netamente tecnológica. Entonces, es decir, yo tengo los datos, tengo el know-how del fútbol, pero todo lo que yo visualizo, yo quiero hacer o me piden que si se puede hacer, lo puedo hacer. Entonces, y rápido, porque tengo los recursos tecnológicos para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que eso también nos da un plus muy importante para, aunque la herramienta sea la misma, cada club y cada cliente tiene unas especificaciones que se han adaptado a su forma de trabajar, porque cada dirección deportiva trabaja de una manera, cada maestrillo tiene su librillo, y entonces la herramienta, dentro de los datos que ofrece, puede adaptar pues ciertos algoritmos o ciertas valoraciones a la forma de trabajar que tiene cada uno, ya sea la forma de elaborar informes, de recopilar información o de trabajar incluso ideas nuevas de estadísticas que podamos nosotros compenetrar y añadir a la herramienta. En cuanto a medios, ideas de gráficas automatizadas con cualquier tipo de estilos o con los colores del medio. O en cuanto a agencias, pues también igual, estadísticas de todo tipo para buscar siempre debilidades y fortalezas que puedan apoyarle al jugador. Y por recoger un poquito el guante de antes que de lo que comentabas de Sergio Herrera, yo creo que el dato también a veces aporta cosas que uno no ve. Es decir, a mí me gusta mucho diferenciar dos tipos de jugadores cuando trabajo con la herramienta. Los que yo veo que a mí me gustan visualmente cuando veo el partido, que muchas veces no coincide con lo que refleja el dato, como riquelmista que soy. Y luego están los jugadores que me dice el dato y que yo no me he dado cuenta. Pues porque estoy pendiente de otras cosas, porque me gusta el fútbol de una manera, pero luego el dato dice que esos tíos son efectivos. Y luego cuando lo pone el entrenador, obviamente, lo certifica 100%, ¿no? Entonces, yo creo que si hacemos una encuesta o preguntamos, por ejemplo, para ver cosas que se pueden descubrir, ¿no? ¿Quién es el jugador del Real Madrid que más regates realizó la pasada temporada? Pues te podrían decir Vinicius, Benzema o tal. La cosa es que fue Mendy. Es decir, que no te lo esperas, o sea, se lo puede esperar uno de cada 10 personas, ¿no? Que Mendy, curioso, fuera el jugador que a priori dices, pues el tío que menos calidad técnica puede tener de la plantilla del Madrid, fuera el jugador que más regates realizó en la plantilla la temporada pasada. Entonces, te ayuda a obtener información que no te esperas y a valorar a jugadores en unas cualidades que a lo mejor pues con el ojo no has visto. Bueno, totalmente. Y en ese hilo, en cualquier aspecto de la vida, a nivel profesional, personal, social, en cualquier criterio, el peso subjetivo que cada persona hace de la realidad que interpreta es altísimo. Y a nivel deportivo, tú ves el dorsal de un jugador, la cara de un jugador y automáticamente vas a modular tu pensamiento y eso es un hecho. Y teniendo todo esto en cuenta, a nivel de esa percepción mucho más clara y objetiva, a nivel de club, los jugadores ya empiezan a solicitaros este tipo de información. ¿Quieren saberla? Claro, cuando algo es el estándar del mercado y todo se mueve a través de eso, pues todo el mundo quiere saberlo. Es decir, una presentadora de televisión quiere saber cuál ha sido su audiencia. ¿Por qué? Porque se le va a evaluar o el mercado la ve en función de lo que genera. En este caso, un jugador ya va sabiendo que hay una herramienta que dice si gana muchos duelos, si gana pocos duelos, si mete en el minuto 90, 89 o en el 70 y tal. Evidentemente, si esas son las reglas del juego, los jugadores se ponen. Y este es un poco la clave de esta aplicación, que es el que está generando las normas, está generando la forma de funcionar, porque si todo el mundo mira la misma aplicación, lo que dice esa aplicación es el que manda en el mercado. Con lo cual los jugadores, como players del mercado, evidentemente los jugadores, los agentes, las agencias, los clubes, todos, pues entendemos si esas son las normas de juego y los parámetros fundamentales, pues todo el mundo está pendiente de ellos, claro. Si me apuras, Pablo, y perdona Sara, una de las herramientas en las que estamos trabajando, por ejemplo, es que decirle al club, con la masa salarial de la que dispone, y según el rendimiento y aspectos extradeportivos que pueda valorar el propio club, más o menos en qué rango debería cobrar cada jugador. Con las pruebas que hacemos, hay alguna sorpresita bastante curiosa. Eso es una herramienta para la agencia. Sí, para todo, ¿no? Yo creo que puede servir, ¿no? Pero bueno, son ejemplos de cómo puede ir cambiando y evolucionando también desde el punto de vista del club. Oye, es que yo quiero renovar, por tanto, vale, y este es tu rendimiento. ¿Dónde casamos? Entonces, por la parte del jugador igual. Oye, es que mi rendimiento está muy por encima del resto de la plantilla, ¿no? Entonces, al final es información
que se puede utilizar desde todos los ámbitos y yo creo que para mejorar a todos. Mira, yo creo que toda la gente que está escuchando esta charla, incluso debate en algún punto, vendréis de vías de negocio totalmente distintas, ¿no? Pero si sacamos puntos en común, todos os habréis enfrentado recientemente a una negociación de algún tipo, con un compañero, con una empresa, con un posible proveedor, etcétera, con un club, con un jugador, etcétera, etcétera. Se dice que mucho menos del 10% de la información que contamos en cualquier tipo de entorno se retiene. El 90% se pierde, en que te fijas cómo habla, en qué contexto estamos. No es lo mismo estar aquí en el Wanda que si hubiéramos hecho a nivel online. Se pierde el 90% de la información. En las negociaciones vitales para nuestros activos y para nuestras empresas pasa exactamente lo mismo. Es que perdemos mucha información por el camino. Con el dato lo que hacemos es sintetizar. Es decir, no hace falta un informe de 20 hojas. Hacen falta 5 titulares que realmente avalen o no la idea que tú estás transmitiendo y que estás defendiendo. Y en ese sentido, preparar toda esa síntesis es realmente complejo. Con BeSoccer, y hablo desde el punto de vista personal, es que se facilita, pero es cierto que aquí tenemos que incidir bastante. Tratar el dato no es como hacer algo que no necesite especialización. Hay que especializarse para tratar el dato y en ese sentido incidís. Hace falta formación y conocimiento del contexto. No podemos jugar a un jugador porque pierda muchos balones. Es que probablemente sea el jugador más creativo del equipo. El año pasado, en este ejemplo sí que lo quiero poner para que os hagáis una idea del potencial, Leo Messi es el jugador de la Liga, la pasada campaña, que más regateaba. Pero es que el segundo jugador de la Liga que más regateó de forma exitosa y que luego produjo jugadas exitosas para su equipo fue Javi Galán, lateral en este momento del Celta de Vigo. ¿Qué nos permitió eso gracias a BeSoccer? Poder meter el nombre de Javi Galán en multitud de noticias junto al nombre de Leo Messi y que además futbolísticamente fue un peso tremendo. Y realmente, ¿cómo hubiera podido yo a nivel agencia o a nivel periodístico acceder a ese dato? Pues con ellos no solo los traéis, que podéis hacer peticiones concretas para avanzar en este tipo. Y antes de terminar, a nivel visualizaciones, el potencial de una visualización es tremendo y ahí trabajáis con diseñadores especializados en este tipo de información. Sí, bueno, si quiere Manu contar el sistema. Sí, bueno, al final nosotros estamos en Málaga y allí tenemos unas oficinas que hemos tenido que ir ampliando. Ahora mismo tenemos unos 4.500 metros cuadrados. Y al final la gente se cree, cuando ve una aplicación o ve algo del estilo, pues se piensa que al final pues son 3 amigos que están allí en un garaje y esos son los inicios. Después es verdad que las empresas crecen y hay todo tipo de profesionales y ahora mismo somos unas 150 personas y de esas 150 personas pues más o menos tenemos repartidas 75 personas que están en la creación de contenido, tanto a nivel periodístico como a nivel de datos. Después tenemos también un equipo bastante grande que es de calidad del dato, que es algo muy importante para que nuestro producto luzca en todos los sentidos, tanto como aplicación como para toda esta parte de la herramienta de BeSoccer Pro. Y después pues el equipo de diseño es algo que hemos estado ampliando últimamente y pues, a lo mejor tendremos unas 25 personas dedicadas simplemente al diseño de todos nuestros productos. Es súper importante porque al final somos una empresa que durante estos últimos años hemos trabajado muchísimo nuestra marca. Yo llegó un momento que me di cuenta, en el año 2015 más o menos, me vino Yahoo y me ofreció 15 millones por la empresa. Entonces, en ese momento todavía éramos resultados de fútbol. No tenía ni siquiera el nombre de BeSoccer. Entonces me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos pues dije, bueno, voy a dejarme un poco querer. Yo tenía claro que no quería aprender la empresa, pero también tenía claro que quería saber el por qué me ofrecían eso. Y me di cuenta que me lo ofrecían porque había creado un producto realmente potente y que había una empresa como Yahoo, que no te va a ofrecer 15 millones porque le caes bien, que había visto algo que yo todavía no había visto. Y entonces ahí fue donde vi un poco que tenía que construir, sobre esa base de datos que había construido, tenía que construir diferentes productos transversales que me permitieran hacer crecer la empresa, tanto a nivel de productos como a nivel de internacionalización. Y eso es un poco lo que me permitió tener esta visión de que hay muchas cosas intangibles que no te das cuenta, pero que son súper importantes. Pues, por ejemplo, ahora hemos metido un equipo de ilustradores. Entonces tenemos 3 ilustradores que dices tú, a priori, ¿para qué necesitamos hacer ilustradores o hacer, por ejemplo, imágenes en estilo de cómic? Pues al final son cosas que son importantes porque te dan marca, te abren nuevas vías y te dan, pues, sobre todo, una imagen muy fresca y moderna. Entonces al final es verdad que el tema del diseño es algo que hemos llevado muy bien y eso es verdad que Quique lo ha trabajado muy, muy, muy bien. El tema de estar constantemente con el equipo de los estadísticos y la gente que tenemos de visualización de datos en la empresa, pues constantemente intentando innovando
que muchas veces se equivoca. Muchas veces hacemos gráficas que dices, bueno, pues esta gráfica realmente no la va a saber leer nadie o lo que sea, pero sobre eso nace otra idea. Y entonces sí que veo muy importante el tema de cómo se presentan las cosas, lo que estaba hablando antes. Es mucho más potente, en vez de dar un informe de 15 páginas, lo que ha dicho Sara, pues dar 4 datos que te resuman pues diferentes cosas, que te resuman el rendimiento de un jugador, la calidad, la reputación y el interés que generan los aficionados. Con esos 4 datos prácticamente ya puedes tomar decisiones mucho más importantes de las que puedes tomar con que te den 1 millón de datos de cómo ha pasado o cuánto ha corrido o cuánto ha saltado. Entonces es verdad que yo lo considero algo muy importante. Pablo. No sé si me pregunto, yo tengo una pregunta. En un sistema como este, de Big Data, la idea es que acabe siendo predictivo, ¿no? Es decir, he estudiado tantos jugadores, he visto tantas carreras que, llegado a este punto, por ejemplo, Pedri, a su edad, ha hecho una serie de cosas, está en un punto. ¿Somos capaces de predecir si va a llegar a ser un Iniesta o va a ser mejor que Iniesta o peor? ¿O hay un rango? ¿No somos capaces de hacerlo? Las veces ¿Cómo funciona eso? Porque el Big Data al final tiene que ver con eso, ¿no? Con predecir. Sí, a mí la palabra predecir no me gusta. Ya te lo digo. Y porque creo que el fútbol es impredecible. Adivinar. Y me gusta intuir. Eso es. Yo creo que puedes intuir, es decir, viendo a ciertos parámetros de jugadores, comparándolo con lo que han hecho otros jugadores a su misma edad y en esa misma posición y en ese mismo contexto competitivo. Es decir, bueno, no puedes comparar a un chico de 18 años en lo que hace en primera con un chico que está haciendo 18 años en tercera. No tendría sentido, ¿no? Pero sí creo que puedes intuir, ¿no? A mí predecir me parece algo muy fuerte y creo que además el fútbol y los jugadores tienen un contexto extradeportivo que es muy importante, que no se mide actualmente, que la gente lo pide pero no se mide, es muy difícil, y creo que es muy determinante para el rendimiento luego del jugador en un terreno de juego. Si estás bien en casa, si tienes hijos o no y duermes por la noche. De hecho, hay clubes que cada vez analizan más a la hora de firmar si el jugador está casado, si el jugador tiene hijos, si es un jugador familiar o no, si es un jugador religioso o no. Son circunstancias que cada vez se tienen más en cuenta a la hora de tomar una decisión de un fichaje, ¿no? Entonces creo que como hay tanto contexto extradeportivo que afecta el rendimiento, predecir no me gusta, ¿no? Pero intuir sí creo que se puede hacer con los datos. Nosotros lo hacemos, marcamos una línea de posible rendimiento del jugador y creo que es muy válida. Es decir, pues a lo mejor en un 70-80% se cumple bastante. Pero como ese 20% no se puede controlar, a mí particularmente no me gusta usar la palabra predecir. Claro, yo lo que diría sería que se puede predecir al 70%. Claro. Entonces sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos toda la información del fútbol desde 1875, que empezaron las competiciones de FA Cup. Entonces, con toda esa información, lo que hemos hecho ha sido generar un rating para competiciones, jugadores y equipos a lo largo de la historia. O sea, me da igual. La Liga de Malta de 1956, tenemos qué rating tenían cada uno de los equipos que jugaban o los jugadores que jugaban en la Liga de Malta de 1956. Entonces, con eso, lo que conseguimos es que podemos llegar a comparar a, por ejemplo, Haaland, cuando apareció, pues podemos llegar a comparar si históricamente había habido algún jugador que a los 19 años hubiese llegado a dar el rendimiento que estaba dando Haaland a los 19 años. Entonces, con eso, pues te encuentras que ha habido 150 casos. De esos 150 casos, miras de manera retrospectiva y dices, ¿a qué valoración han llegado a nivel de rendimiento? Y dices, pues el 70% tuvieron una media superior a 90 sobre 100. Pues entonces pues puedes decir, Haaland tiene un potencial entre 90 y 95. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que cuando estamos hablando de esta cantidad de datos, sí que ya se convierte en algo fiable. Sí que es verdad que si no sabes tratar el dato o si trabajas con una cantidad muy pobre de datos, sí que es verdad que no puedes predecir absolutamente nada porque lo que estás dando es un dato totalmente aleatorio. Pero en este caso sí que se cumple. Y además, por ejemplo, un caso que por ejemplo a mí me llamó mucho la atención fue, bueno, nosotros trabajamos con el Real Madrid y hace 3 temporadas pues nos dijeron por curiosidad, querían un informe interno de cuál podía ser el potencial de Vinicius. Entonces hicimos las comparaciones, miramos con nuestro rating de potencial hasta dónde podía llegar, y es verdad que nos daba que solo había habido 6 jugadores en la historia que habían llegado a los números de Vinicius a esa edad. Y entonces de los 6 jugadores, 5 jugadores habían sido top a nivel mundial, pues rollo Raúl, Ronaldo, ese tipo de jugadores, y había solo un jugador
que no había llegado, ya ves un jugador que había jugado en 1970, que tiene una carrera súper prometedora y se partió la rodilla. Entonces fue un caso anecdótico de eso. Entonces tú vas viendo que a lo largo de la evolución de la carrera de Vinicius, pues tiene sus baches, pero poco a poco, por ejemplo, sigue manteniendo eso. Entonces sí que es verdad que es lo que dice aquí, que sí que hay determinadas situaciones que pueden hacer que eso no se cumpla, pero que es verdad que por regla general, yo creo que si tú coges y ahora un fondo de inversión utiliza nuestra herramienta y contrata a los 10 jugadores con mayor potencial que sean sus 18, es como lo que hacen los fondos de inversión con las startups en América. Al final dice, con que me salgan 3 bien, ya me vale. Entonces sí que creo que al final se confirma que se puede predecir, aunque sea un porcentaje bajo, lo que pasa es que tienes que trabajar una muestra bastante elevada de datos. Igual predecir sí que es un término, entre comillas, arriesgado, pero lo que antes era azar, ahora es probabilidad. E imaginad eso en números, en términos económicos y cualitativos y cuantitativos, lo que puede suponer. Bueno, este ha sido un poquito el enfoque que queríamos dar a la charla. Aplicación real desde un club. Te agradecemos mucho la participación, Pablo. Gracias a vosotros. Y, por supuesto, saber por qué se generan las herramientas, qué necesidades hay y cómo las hemos abarcado. Ahora, el enfoque, el crecimiento y la evolución va muy ligado a la métrica avanzada. Son métricas que van mucho más allá de lo que podemos cuantificar viendo un partido de forma simple o con el ojo humano, y va evolucionando esa métrica simple a métrica avanzada. Para terminar con un ejemplo y para que veáis cómo el dato puede tirar por tierra en una hora, 17 portadas que hubo en la temporada 18-19, Cristiano Ronaldo se va, y Benzema empieza a mejorar sus números de una forma muy clara, y todas las portadas de aquel día y de las semanas sucesivas fueron Benzema ya no sirve a nadie, Benzema ya no tiene que trabajar para nadie, Benzema ya no es el eterno asistente de, ¿no? Esas fueron las portadas y son una realidad, las podéis buscar. Y lo que realmente ocurría, analizando todas las asistencias que había habido entre estos dos jugadores, de los 109 pases que se habían dado entre Cristiano y entre Benzema, de los 109, 56 habían sido de Benzema a Cristiano y 53 de Cristiano a Benzema. Prácticamente lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? Que Cristiano materializaba esas asistencias y Benzema en ese momento no tenía tanto acierto de cara a portería. Esto es métrica basiquísima, o sea, es una forma de poner un ejemplo para intentar terminar, pero que el dato, de una forma muy sencilla, puede hacer que la percepción que todos tenemos y con un criterio claro pueda cambiar. Así que, chicos, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un enfoque clarísimo y también gracias a todos vosotros por participar. Gracias, chicos.